gracias al Señor, porque en su amor, en su misericordia, nos permite el Señor estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Se había cortado la energía, pero gracias a Dios volvió, así que le damos muchas gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por los hermanitos que estuvieron trayendo la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. Dios les bendiga muy grandemente. Dios bendiga a la hermana Nelly que nos está acompañando en esta noche. Sea bendecido el hogar de la sierva del Señor. Y hermanos queridos, qué lindo que tuvimos noticia ya de que a Cáceres Darío David había salido de cirugía y le habían puesto en la sala de terapia ya, así que le damos gracias al Señor por ello. Dios bendiga al hermano Mario Martínez, sea bendecido el siervo del Señor, la misericordia del Señor sea con él allí donde se encuentra y con su familia. Le damos gracias al Señor, hermano querido, porque una vez más vemos las grandes misericordias de nuestro amado y bendito Dios, como el Señor obra. También allí cuando Joaco te había tenido que hacer atender y ese diagnóstico que los médicos habían dicho respecto al cartílago y al dedo, el Señor hizo la obra y quedó todo perfecto, y así agradecía a su mamá y así lo hacía saber la hermana Ada. Así que le damos gracias al Señor por su infinita y santa misericordia. Cómo no darle gracias al Señor por todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. La hermana Nelly nos bendice y nos dice: bendiciones, pastor, para ti y para todos los oyentes, y bendiga el Señor a todos los hermanos conectados de otros países. Amén. Qué lindo, hermano querido. Llega este momento y comenzamos a sembrar bendiciones para que cuando llegue el momento de cosechar, nosotros podamos cosechar esas bendiciones que estamos sembrando. Teníamos para el día de hoy, allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, la entrada triunfal en Jerusalén, como lo pone la Biblia. Así que lo vamos a estar leyendo para poder ir después viendo qué es lo que el Señor nos dice en esa partecita. Y como el Señor dice: todo lo que respira alabe a Jehová, vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado Señor. En el monte de Sinaí, el pueblo de Israel se congregó, con vestiduras limpias y su vida consagró. Sin pesar esperó a su guía divino que de Egipto lo salvó. Prontamente una voz del cielo descendió y una nube de fuego al monte cubrió. Él está aquí, sí, aquí. Tú escuchas hoy su voz, la voz que en una zarza ardiendo a Moisés habló. Él está aquí, sí, aquí. ¿No sientes tú el fuego consumidor? El fuego que Dios a Elías envió. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, el Señor de este mundo del pecado rescató. Él dio a su Hijo Jesús, el Salvador que mi alma recibió. Con el más cruel martirio
Le damos muchas gracias al Señor por su misericordia, porque nos permite el Señor invocar su nombre para alabarle. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Dios bendiga a la hermana Sonia, Dios bendiga también a la hermana Ada, nos bendice también la hermana Noé. Bendiciones, pastor, Dios lo bendiga grandemente junto a cada oyente y recibo cada bendición para mi vida, dice la hermana Noé. Así que le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanitos que nos están acompañando. Cómo no ser agradecido con nuestro amado y bendito Dios. La hermana Sonia también nos bendecía, así que le damos gracias al Señor por ello. La hermana Ada también, la hermana Sonia, Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Escuchamos con la hermana Noé y con la hermana Ofe. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo, hermano querido, llega este momento y comenzamos a recibir esas bendiciones tan lindas. Y me gozaba con la noticia que me daba mi hermana Ada también respecto a Jime. ¿Cómo no ser agradecido con el Señor, hermano querido? ¿Cómo no ser agradecido? Y por eso me gozaba como Jime reconocía y le daba la honra y la gloria al Señor por las bendiciones que ella recibe. Ella desinteresadamente preparó los premios y el Señor quiso recompensarle, así que cómo no darle gracias al Señor por ello, hermano querido. Por eso cuando Víctor trajo lo que enviaba allí, Jimé, pusimos a orar y pedimos que Dios bendiga toda esa buena voluntad, ese esfuerzo, y ella dio fe y testimonio de que había sido bendecida. Así que cómo no darle gracias al Señor, hermano querido. La misericordia del Señor se manifieste siempre en la vida de Jime, la libre de toda opresión, todo temor. El ángel de Jehová acampe alrededor de la sierva, la guarde, la proteja, que en mis oraciones para con ella, también para Nicolazo con su hijo, el Señor le llene de su gracia también. El Señor le ponga en su corazoncito ese anhelo de ver el esfuerzo de su mami y él pueda reconocer también el día de mañana todo lo que su mami hace por él. Así que le doy muchas gracias al Señor por ello, hermano querido. Vemos entonces, si tiene allí su Biblia a mano y quiere acompañarnos en la lectura, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del verso 1 al 11 inclusive. Vamos a estar leyendo estos 12 versículos y los hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro amado y bendito Dios, hermano querido. Hermana Yayita también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Vemos que cuando el Señor se acercaba allí a Jerusalén, debía ser esta entrada no como el hijo del carpintero, como le conocían, sino como el hijo de David. El hijo de David, que era el sucesor en la dinastía davídica al trono de David. Y como digno hijo del rey, debía entrar montado. Por eso es que cuando ellos están acercándose, más o menos están a 1 kilómetro de Betjabé. Dios bendiga a la hermana Mari, sea bendecido el hogar de la hermana Mari, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Vemos, hermanos queridos, que cuando él estaba llegando allí a Betfagé, recuerden que en arameo Bet quiere decir casa, Fagé, higos, que todavía no están maduros, ese es el nombre que se le daba a esa localidad. Vemos que el Señor quiso hacer que se cumpliese lo que estaba dicho, que debía entrar, según las profecías, debía entrar él montado un pollino para que se cumpliese la escritura. Es lo que enseñaba la palabra del Señor y por eso él tenía que darle a sus discípulos todos los indicios de que realmente él era el león de la tribu de Judá, así como decía el libro de Génesis en el capítulo 49, del verso 8 en adelante: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá. De la presa subiste, hijo mío, y se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de un asna, lavó en vino sus vestidos. Qué lindo, hermano querido. La hermana Mari también nos bendice. El hermano Juan Muñoz también, buenas noches, mi amado pastor Osvaldo, que el Señor le bendiga y le use en su hermoso programa. Bendiciones para ustedes y todos los conectados, bendiciones para usted y todos los hermanos, amén. Recibimos las bendiciones que imparte el hermano Juan, hermanos queridos, y eso es lo lindo, que podamos retribuir también cada uno de nosotros de la misma manera, orando para que la gracia, la misericordia del Señor se manifieste allí juntamente en su programa. La misericordia del Señor pueda seguir alimentando a todos los hermanos que, como el hermano Juan, la hermana Josefina, se preocuparon cuando había pandemia de que no faltase el alimento y comenzaron ese programa tan lindo, hermano. Dios le bendiga, Cristo a las puertas, sean bendecidos en el nombre del Señor. Y hermano querido, así es como vemos este suceso que marca la palabra. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano querido? No le iban a quedar dudas a los discípulos, porque estaba escrito que así debía entrar el cachorro de la tribu de Judá, el león, como león que ha cumplido todo, como león viejo, dice, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, con todo que había cumplido, hermano querido, y hacía esta entrada. Lo mandó el Señor y vemos, hermano querido, a dónde manda a buscar el pollino. A Bet en arameo casa, Fajet, de los higos secos, hermano.
acá los podemos ver, higos que no estaban listos ni maduros. Si Israel era la... Dios bendiga a la hermana Gene, el Señor la llene de su gracia. Recibimos las bendiciones de la hermana Gene también. Hermano querido, si la higuera tenía esos higos aún sin madurar, así como llama a la aldea donde manda el Señor por el pollino, Betfagé, quiere decir algo el Señor con ello. Frutos en la higuera, sí, pero no están listos. Vemos, hermano querido, que cuando uno reconoce lo que produce la higuera, la flor que se come, la flor es el higo es la flor de la higuera, y fíjese qué lindo, ¿no es cierto?, cómo el Señor hace mención de dónde va a extraer el pollino en el cual Él va a entrar a Jerusalén. Y nosotros vemos en el relato, hermano querido, el Señor Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, id a la aldea que está enfrente. ¿Cómo se llama la aldea? Betfagé. Y eso es lo lindo, hermano. Es como decir, ir a la higuera a buscar el fruto. Dice la palabra del Señor, luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Hermano, recordemos que cuando Dios el Padre le dio la tierra por herencia a Adán y a Eva, subyugarla, le dijo. Entonces todos los animales, todos los seres vivientes, por orden directa de Dios el Padre, debían someterse al hombre. Y aquí lo va a cumplir el Señor, porque como a Él no le alcanza el pecado adánico, Él no tiene la herencia de Adán en sí, en su ADN, el Señor no tiene la herencia de Adán. Y por eso es que no interesaba que el pollino no estuviese amansado para los hombres descendientes de Adán. La pastora Zulma nos bendice, el Santo Eterno Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Escuchamos con mi querido hijo Gerardito. Gloria a Dios, el Señor les bendiga, el Señor bendiga a la pastora Zulma en Villa Mercedes y bendiga también allí al pastor Gerardito, como nos ponen. Están disfrutando ellos de una cena, la mamá, la pastora y el pastor Gerardito, su hijo. Dios les bendiga. Hermano, vemos entonces acá como el Señor en su majestuosidad, y por eso es que va a dar ese nombre el Señor, hermano querido, que significa mucho. Kyrios, alguien digno de reverencia, alguien digno de respeto y de obediencia. Eso es lo que significa Kyrios en griego, a lo que nosotros llamamos y se traduce la palabra Señor. Acá ellos fueron tal cual el Señor les ordena, y vemos que la palabra del Señor dice que cuando los 2 discípulos que habían ido comienzan a desatar el pollino para cumplir el mandamiento del Señor, en su omnisciencia el Señor sabía que iban a inquirir de ellos qué es lo que estaban haciendo. Por eso es que el Señor le dice, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? ¿Por qué desatáis el pollino? Vemos, hermano querido, que el Señor, conociendo todos los sucesos, conocía que había un pollino, que nadie había montado sobre ese pollino,
que ese pollino iba a estar atado. Marco lo pone que estaba juntamente con la madre, con la asna, el pollino, pero hermano querido, acá nosotros vemos como en el relato de Mateo lo pone que está juntamente con la madre, el pollino, pero aquí Marco relata, solamente hace hincapié a la orden del Señor, ir a buscar el pollino que está atado, desatarle y traerlo. Si alguien les pregunta, decir, bueno, el Señor, y acá el Señor usa la palabra Kyrios para referirse a Él. Bien podrían haber dicho, nuestro maestro lo precisa, pero el Señor no les dijo que dijesen, nuestro maestro lo precisa. Eso es lo que nosotros vemos, hermano querido, cómo debemos guardar obediencia y decir las cosas como el Señor manda que se digan para que tengan la eficacia. Ellos si decían, el maestro lo necesita, iban a estar diciendo verdad, pero no era lo que el Señor les dijo que debían decir. El Señor les dijo que usaran la palabra Kyrios y no maestro. Por eso es que dice que el verso 5, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo dijo Jesús, cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él, sobre el pollino, sus mantos y se sentó sobre él. Dice la palabra del Señor que también muchos, dice, que tendían sus mantos por el camino para que pisase el pollino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Hosana. Qué lindo, hermano querido. En el Salmo, allí en el Salmo 118, el verso 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. Esto, hermano querido, es lo que cuando llamaban ellos y decían Hosana, se forma con las palabras el griego Hosihano, que ellos lo cantaban en todos los salmos que se decían de ascenso, o sea, que recitaban cuando estaban en la Santa Cena, el 103, el 118, y es lo que significaba sálvanos ahora. Por eso es que ellos reconocían y pedían la salvación inmediata. Sálvanos ahora. Mientras el Señor iba entrando, le reconocían como el Rey que tenía la potestad de salvarnos. Por eso decía, Hosana, sálvanos ahora. Pasó a decir esa expresión, Hosana en las alturas, como decían ellos, Dios de lo alto, sálvanos. Sobre todas las alturas, sobre todos los dioses que invocaba el hombre, el Dios del pueblo de Israel era por sobre todos esos dioses que el hombre invocaba. Por eso el pueblo de Israel tenía como único Dios aquel que estaba sobre las alturas y la tierra era el estrado de sus pies. Y de ahí que Hosana en las alturas, Dios que está sobre todo lo alto, sálvanos ahora, dice. Qué lindo como vemos que siguen repitiendo lo que dice el Salmo 128, allí en el verso 26, donde dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene. Qué lindo, hermano, que esta gente tuvo la dicha
el privilegio de reconocer quién era Jesús y a qué es lo que venía, hermano querido. Y por eso es que entonaban esas voces de júbilo y de alabanza, haciendo referencia al Señor. Dice la palabra del Señor: bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Hermano querido, dice, y entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Qué lindo, hermano querido, qué lindo, qué lindo. Allí en las inmediaciones del templo el Señor comenzó a contemplar qué había hecho el hombre de ese lugar que Dios había santificado con su presencia cuando Salomón hace la dedicación del templo. Fue a ver qué es lo que había hecho el hombre de ese templo. Y así muchas veces el Señor nos mira a nosotros, qué es lo que hemos hecho cada uno de nosotros con ese templo que es nuestro corazón, que santificó el Señor. Y la palabra del Señor, hermano querido, nos relata y nos cuenta lo que sucedió. Dice el Señor: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Qué lindo, hermano. Como ya anochecía, pero como el Señor tiene ese privilegio de poder ver aún en la oscuridad, ya sea la oscuridad espiritual o la oscuridad material, Él tiene ese privilegio de ver. Y uno lo ve y lo cita aquí, pero si nosotros lo vamos cuando el Señor caminó sobre el mar, era de noche, era oscuro, hermano. Pero el Señor, como ve, era en la cuarta vigilia, pero como el Señor ve, hermano, en la oscuridad, entonces Él podía observar y contemplar todas las cosas. Así en la oscuridad de este mundo, vio a mi vida, vio a mi alma perdida en la oscuridad de este mundo, y el Señor allí me buscó, allí me rescató, porque Él tiene esa particularidad divina de poder ver en la oscuridad. Y la palabra del Señor, hermano, nos crea este suspenso en este párrafo. Dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, ese como ya anochecía quiere decir que algo estaba por hacer y que fue allí dejado como ya anochecía. Y eso nos indica a cada uno de nosotros que el Señor quiere seguir obrando en nuestro templo, donde Él ha conferido que su Espíritu Santo se manifieste. Dice la palabra que Él se fue a Betania con los 12. ¿No podría estar el Señor en su casa, en el templo, aunque anocheciese? Pero qué lindo, hermano, que lo vemos en el libro de Apocalipsis, que Él está a la puerta. Él era el dueño. Él era quien debía estar en ese lugar. Él es quien debe estar en nuestro corazón. Pero Él está a la puerta y golpea. No irrumpe, no entra, aunque es su lugar, aunque es el lugar que le corresponde. Pero el Señor, en su prudencia, en su amor, en su misericordia, no irrumpe y entra. Por eso vemos, hermano querido, que acá dice que se fue allí a Betania con los 12. Y esto nos enseña, hermano querido, cómo en su misericordia, en su amor, el Señor hace con cada uno. Uy, se nos ha ido el tiempo. El Señor hace con cada uno de nosotros. ¿Cómo no darle gracias al Señor, hermano querido, por ello? Con todo lo que el Señor
nos enseña a través de su palabra. Le damos muchas gracias al Señor y ahora vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Usted me ha bendecido, yo he recibido sus bendiciones, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de nuestro amado y bendito Dios y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Señor que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia.